Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el match que jugaron en el día de ayer Erigaisi y Firuza. Trajimos la primera partida, bueno, era la tercera partida de las tres que jugaron, esta es la primera, es la segunda que traemos de estos dos jugadores. Bueno, pues Erigaisi nuevamente con las piezas negras, Firuza con las piezas blancas, E4 ya en el tablero y bueno, pues el final también muy interesante como vimos en la partida anterior. E5 por parte de Erigaisi, caballo F3, caballo C6, apertura italiana con alfil C5, defensa de los dos caballos con caballo F6. Sabemos que caballo G5 pues puede desembocar a líneas con el ataque fegatelo, ataque del hígado frito, aunque en esta posición o en este momento bueno, pues no se juega en esta partida. D5 sería el único movimiento para defender y bueno, pues hay mucha teoría también al respecto, sobre todo a estos niveles. Se juega de una manera más tranquila con D3, reforzando la defensa de este peón atacado y alfil C5 en el tablero. Tras estos movimientos C3, control sobre estas dos casillas de 4 B4. En algún momento las piezas blancas y tras un enroque en corto y torre E1 fundamental para defender este peón si se juega D4, pues es una de las opciones. También se controla pues B4 para jugar en el siguiente movimiento, como va a pasar en esta posición, enroque en corto y B4, se ataca el alfil. Quizás, al igual que el alfil italiano, bueno, pues sería este, siendo la pieza más importante ahora para las blancas, bueno, pues las piezas negras tienen como pieza importante este alfil, podría retirarse a B6 manteniendo cierta presión sobre el punto de F2, aunque aquí Erigaisi decide volver con él a E7, caballo B, D2 siguiendo con las maniobras típicas en la italiana y D5 rompiendo en el centro, ¿no? Con cierta tensión central entre los peones. De momento no hay capturas, alfil B3, alfil E6 y enroque en corto. Es verdad que aquí, tras desarrollarse el alfil a esta posición, caballo G5 podría ser molesta, hay que mover nuevamente la pieza para no perder la pareja de alfiles, pero bueno, pues alfil G4 ataca a la dama, está defendido por el caballo y se recomienda un movimiento como caballo F3, por lo que, bueno, pues caballo G5 anteriormente parece que no ganaría mucho. De momento Firuza también enroca en corto, A6, torre E1, y es verdad que la torre y el caballo tienen doble ataque sobre este peón de E5, por lo que podríamos pensar, una vez jueguen las negras dama de 7, bueno, pues ignorando quizás este ataque, se podría capturar en esta posición y caballo por D5. El tema de capturar con el caballo es que es verdad que se ataca dos veces este peón de E5, pero a cambio se está ganando el peón de C3, viene con ataque sobre la dama y de ahí quizás que primero Firuza jugase alfil B2 defendiendo el peón y ahora D por E4, bueno, pues quizás también defendiendo este peón más vulnerable. D por E4, torre A, D8 trayendo una torre a la columna central y A4 también, bueno, pues con cierta ganancia de espacio en el flanco de dama. Típico en las italianas este movimiento caballo H5, ya que las piezas negras pues suelen tener cierto control sobre la casilla de F4, incluso con los dos caballos, ¿no? Trayendo el caballo a E7, si el alfil negro se mantendría en esta diagonal, pues caballo E7 para caballo G6 con cierto control en esta posición de F4, que para las blancas suele ser en ocasiones caballo F1, caballo G3 y también controlar con caballo H4, bueno, pues en algún momento la casilla de F5. De momento, tras esta jugada, G3 evita este salto, pero por otro lado también se debilitan las casillas blancas y esto es lo que va a empezar a aprovechar Erigaisi desde ya jugando alfil H3. Se contesta con rey H1, también interesante alfil D5 centralizando el alfil, opta de momento por este movimiento y caballo F6 volviendo, ya que bueno, pues de momento ha hecho ese daño o ha creado esas debilidades en la posición. Dama E2, se refuerza la defensa de este peón y alfil G4 clavando al caballo en F3, caballo C4 con cierta presión sobre el punto de 5. Es verdad que de momento pues el caballo de F3 está clavado, pero ahí está la tensión y se contesta con alfil D6. Rey G2 sosteniendo al caballo, quizás la dama se pueda liberar un poquito de esa defensa o de esa clavada y B5, bueno, pues buscando el cambio de peones en dicha casilla y caballo
caballo A3, que es un poquito más floja, aunque tiene su intención, ya que hay doble ataque por parte de la dama y el caballo a este peón, aunque sería interesante también jugar caballo E3, y aunque parece que se puede estar perdiendo este peón central, ya que tras caballo por, bueno, pues el alfil está defendido por la dama, no obstante, bueno, pues es una jugada perdedora, ¿no? Tras dama por G4 hay doble ataque sobre esta pieza y las blancas contarían ya con pieza de más. Interesante caballo E3, se opta por este movimiento con bastante presión sobre B8, sobre B5, se juega torre B8 y dama E3 retirándose de la clavada, con ideas de jugar caballo G5 y F4, bueno, pues con cierto ataque en el flanco de rey, pero de todas formas pues va a ser algo difícil para Firuza, ¿no? Es verdad que ambos alfiles pues tienen cierto ataque, el caballo en esta posición pues ha quedado completamente fuera de juego, ¿no? De ahí que la centralización hubiese sido más interesante, pero bueno, es por lo que se ha optado, ¿no? Caballo E7 de momento, caballo G5 y se contesta con dama C8. Esta jugada es para dar la casilla de D7 al alfil en caso de que se jugase H3, aunque las blancas Firuza no lo va a jugar. La idea es traer el alfil a D7, ¿no? Es verdad que existe alfil H5, pero quizás es más correcto traer el alfil a D7. El tema es que si la dama está en esta posición y se trae el alfil a E6, bueno, pues tras caballo por y peón por, es verdad que el alfil no puede capturar ya que la dama lo defiende, pero los peones negros están doblados y parece que las piezas blancas empiezan a estar un poquito mejor. Bueno, el tema es que Firuza no juega este movimiento, sino que juega F4, como decíamos, caballo G5 era para esta jugada, y H6 echando al caballo primero, aunque esta captura, bueno, pues directamente sería posible. Se opta por este movimiento, nuevamente Firuza quizás se equivoca retirando el caballo directamente a F3, y vamos a ver la diferencia con estos cambios y jugar caballo F3 ahora, aunque las piezas blancas, bueno, pues siguen estando peor, quizás es menos la diferencia, ya que de momento la estructura de peones o la defensa de su rey pues está intacta, por decirlo así, pero el tema, y volviendo a la partida tras H6 y caballo F3 directamente, ahora sí Erigaisi lo aprovecha de una manera fantástica, jugando E por F4, G por F4 y dejando a un rey muy vulnerable en G2. Se le da un jaque con alfil H3, hay varias casillas para retirarse, viene H1, si el rey viene a G3, dama G4 jaque, pues está dando mate en la siguiente jugada con dama G2. Si el rey se retira a G1 tampoco funciona del todo, gracias nuevamente a dama G4 jaque, y si rey H1 por ejemplo, pues mate en esta posición y tampoco pues escaparía por la otra casilla. Y en caso de jugar rey F2 tampoco las cosas le irían muy bien a las piezas blancas, ya que caballo G4, bueno, pues da jaque y gana la dama en la siguiente jugada. Por lo tanto, casi siendo única o menos mala, se juega rey H1 y bueno, pues sin el jaque. El tema es que Erigaisi está amenazando mate en una jugada y además doble ataque a este peón. Por lo tanto, ya gana peón tras torre G1, dama por F4 y tras estas jugadas se está atacando la dama y se contesta con torre a E1. El tema es que en esta posición también hay doble ataque sobre este peón. Quizás hubiese sido mejor para Firuza, o menos malo, cambiar damas en esta posición. Decide mantenerlas defendiendo nuevamente este peón, pero realmente no se defiende. Y aquí primero hay una jugada intermedia que es caballo G4. Como vemos, se ataca la dama. El problema para las blancas es que ahora, si quieren cambiar damas, bueno, pues minimizando el ataque, caballo F2 sería mate, por lo que no funciona, y dama E2, bueno, pues retirándose, ¿no? Simplemente y defendiendo pues esta casilla vital de F2. Tras estos movimientos, bueno, pues este peón está bien defendido, pero precisamente es lo que hace Erigaisi, siendo una jugada brillante, ¿no? También, por otro lado, ahora comentaremos sobre esta posible captura, ¿no? Al haber venido la dama a E2. Se captura de momento este peón, dama por E4 no es posible debido a que caballo F2 no recupera la dama, sino que da mate, si recordamos, del movimiento anterior, y se contesta con alfil C1. Podríamos pensar en ganar un peón,
para las piezas blancas, pero lógicamente tras torre por b5, bueno, pues nuevamente no se puede capturar por este mate que anunciamos. Además, comentar también que gracias a que la dama está en esta posición, pues está clavando perfectamente al caballo de f3 y la presión es tremenda, y de ahí, bueno, pues quizás que se haga un movimiento como alfil c1, bueno, pues buscando activar alguna pieza más, quizás alfil c1 para alfil por h6, y si peón por la torre en g1 clavaría el caballo de g4, directamente esta captura pues tampoco funciona, ya que tras torre g1 la dama simplemente se retira a h1 manteniendo la clavada sobre el caballo de f3, y a ver cómo llega esta dama, ¿no?, a g2 para meter presión sobre el punto de g7. El alfil también pues defiende muy bien la casilla g2 y tampoco la dama tiene fácil acceso a presionar estos dos puntos de f7 y g7. Quizás a un movimiento como c4, bueno, pues atacando en g7, se podría continuar con alfil g4, bueno, pues la torre pierde la fuerza sobre el punto de g7, y a una jugada como h3, bueno, pues es inviable por esta captura y hay mate en pocas jugadas, ¿no? De momento, bueno, pues caballo h2 o dama h2, y bueno, pues si no se pierde el caballo, se pierde la dama. Bueno, volvemos a la partida ahora sí. Tras este movimiento se juega alfil c1 y nuevamente Erigaisi a un gran nivel, pues lo que hace es jugar caballo g6, un movimiento muy potente, ya que en alguna línea el caballo puede venir a f4 o incluso a h4. Por verlo rápidamente, si se juega una jugada como c4, por ver esta fuerza del caballo en esta posición, con caballo h4, bueno, pues poco hay que hacer. Hay doble ataque a esta pieza y además no se puede defender vía f1, ya que el alfil controla dicha casilla, ni tampoco g3 gracias al segundo alfil que estaría capturando, ¿no? Y por ver rápidamente o traer una de las torres a esta posición, pues incluso primero tienes dama por e2, desviando a la torre que está sobrecargada de la defensa, y bueno, pues te llevas más material tras estas jugadas. Bueno, lo que decide en esta posición Firuza es traer el alfil a c2, evitando la idea que hemos visto de caballo h4, ya que ahora sí que hay bastante ataque sobre la dama, y si se juega un movimiento como estos, pues la dama caería. Dama c6 es el mejor movimiento, no solamente manteniendo la tensión sobre el caballo, sino también trayéndolo a esta casilla para jugar en algún momento o traer una de las torres a e8, y bueno, pues está reforzada la defensa también por la otra torre y por la dama. Se juega c4 y tras torre be8 decide abandonar Firuza. Tremendo, porque tras 32 movimientos el tema es que no se ha capturado ninguna pieza. Es increíble, se han cambiado algunos peones. De hecho, Erigaisi, gracias a estas dos capturas, creo que eran en f4 y e4, pues tiene dos peones de ventaja, una posición, una combinación de piezas tremendo. Y bueno, pues ¿qué se puede jugar por parte de las blancas? A un movimiento como alfil e3, en el que se está entregando material, pero bueno, pues está reforzando la casilla de f2, y de hecho es el movimiento más fuerte que indica la máquina. El tema es que bueno, pues ya las piezas negras podrían capturar ganando material, o incluso aprovechando este caballo h4 que hemos comentado antes. Ahora caballo f4, bueno, pues es muy potente, ¿no? Si alfil por está cayendo la dama en la siguiente jugada, y a dama de 1 retirándose, ya que el caballo además ataca a la dama, bueno, pues hay que acordarse de este punto de f2, y torre por e3 sería suficiente para eliminar al defensor y buscar el mate. No obstante, dejo así la posición, evitando ninguna captura como así ha sido en la partida. Y bueno, por mi parte nada más respecto a la misma, y comentamos para otras. Un saludo, chao.